Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme nuevamente en este nuevo video donde les mostraré cómo realizar este tipo de trabajo que ustedes ven aquí. Este trabajo lo he hecho con hilos de 1 milímetro y estos trabajos de aquí están hechos con hilos de 0.8 milímetros. Aquí les muestro la diferencia. El trabajo de la derecha está hecho con hilo de 1 milímetro y los tres trabajos de la izquierda con hilo de 0.8 milímetros. Pueden ver que la pulsera verde tiene más hileras que esta pulsera crema o marrón que tengo a la derecha. Y aquí les muestro más trabajos que están hechos de la misma manera, pero cambiando la posición de los hilos para obtener diferentes diseños, así como pueden ver. Así que amigos, voy a preparar mis hilos y vuelvo para explicarles a cómo realizar este tipo de trabajo. Y amigos, estos son los hilos que voy a usar para el trabajo del día de hoy, para este diseño. Y ya tengo mis hilos cortados, como ustedes ven. Y ya las medidas ya las saben, pero aquí se las voy a repetir. Por aquí tengo un hilo de 50 centímetros. Luego tengo hilo de 70 centímetros, 85, 100, 115, 130 y 145 centímetros. Esas son las medidas de los hilos que vamos a usar para el trabajo del día de hoy. Y como ven, estoy usando más de un color. Así que vamos a ver qué diseño nos sale con estos hilos. Ok amigos, voy a acomodar la cámara. Y ahora sí empezamos a tejer. Y amigos, antes de empezar a tejer, les voy a explicar un poco más cómo es que vamos a hacer este trabajo. Como ya saben, los hilos no tienen la misma medida, todos tienen una medida distinta. Y es porque cada hilo no va a tejer de la misma manera. Algunos van a tejer más y otros menos. Por eso los hilos más cortos siempre van a empezar por arriba. Y terminaremos con los hilos más largos. Así como en este caso ven este ejemplo, donde los hilos negros solamente tejen esta parte, nada más, de las esquinas. Y los hilos que vienen abajo son los que tejen más. Por eso es que he decidido usar hilo de diferentes colores, para que el trabajo del día de hoy se entienda un poco mejor. Ahora sí amigos, voy a empezar a tejer. Los amigos que ya me conocen y ya conocen un poco mejor mi técnica y saben que yo no uso tablas o pinzas o ningún amarre para tejer, solamente me ayudo con mi boca y mis dos manos. Y así es como voy a empezar el trabajo de hoy. Voy a coger el hilo de 50 centímetros, el más pequeño, y un extremo lo voy a coger con mi boca y el otro con mi mano izquierda, como ven aquí. Y antes de empezar voy a separar unos 15 centímetros. Así como he hecho en el trabajo de aquí, que ustedes ven, que es para formar este trabajo al final. Así que dejo mis 15 centímetros y cojo el siguiente hilo más pequeño, que sería el de 70 centímetros. O sea, este de aquí. De igual manera dejo unos 15 centímetros y en estos dos puntos voy a hacer mi nudo festón hacia la derecha. Y lo hago de la siguiente manera, amigos, vean. El hilo de 70 centímetros lo voy a pasar por encima del hilo que estoy sosteniendo con mi boca dos veces. Una, lo jalo por el medio y dos. De esta manera formo un nudo festón como ustedes pueden ver. Y lo mismo haré con los siguientes hilos que continúan. Ya saben, de menor a mayor. Así que cogemos el tercer hilo que sería de 85 centímetros. Dejamos los 15 centímetros aproximadamente y hacemos lo mismo. Dos vueltas con el hilo sobre mi hilo base. Mi hilo base, que es este hilo que estoy sosteniendo con mi boca también. Una vuelta y dos. Cojo el tercer hilo que sería el negro de 100 centímetros. Dejo unos 15 centímetros y hago lo mismo, dos vueltas. Una y dos. Continúo
Dejo los 15 centímetros y realizo 2 vueltas con el hilo sobre mi hilo base, 1 y 2. Otra vez 15 centímetros de distancia, sostengo el hilo ahí y doy 2 vueltas, 1, lo jalo por el medio y 2. Y al final el hilo más largo de 145 centímetros, lo mismo, lo cojo ahí, lo paso por encima 2 veces, 1 y 2. Ya tengo todos mis hilos anudados. Aquí les voy a explicar un poco para que entiendan las variantes que pueden hacer con los, solamente cambiando los hilos, jugando con los colores. Como ven, si ustedes usan hilos de un solo color, solamente sería seguir, ¿no? Pero si van mezclando los hilos, van formando nuevos diseños, como los que les voy a mostrar. Vean, amigos, todos estos trabajos están hechos de la misma manera como les había comentado, pero cambiando el color y la posición de los hilos. Y aquí es donde pueden ver cómo es que yo coloco los hilos para crear nuevos diseños. Vean. Aquí es donde empezamos y siempre el hilo más pequeño va arriba. Igual aquí. Entonces ya pueden ver que pueden hacer varios diseños con un mismo patrón, siguiendo un mismo patrón, ¿no? Simplemente jugando con los hilos. Es lo que me gusta hacer a mí para poder realizar diferentes diseños. Ok, amigos, y aquí vamos a continuar. Ya tengo todos mis hilos de esta manera, así que ahora voy a tomar el primer hilo de arriba y lo voy a sostener con mi boca, y sobre él voy a tejer los hilos que vienen debajo, de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente, dando 2 vueltas sobre el hilo base. Vean, lo sostengo con mi boca y ahí le doy las 2 vueltas, 1 y 2, y así con cada hilo hasta llegar al último hilo, que es este de aquí. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Y aquí voy a ajustar este hilo nuevamente antes de hacer el nuevo nudo. Ahí lo ajusto y ahora sí hago el último nudo, haciendo 2 vueltas con el hilo. Una vuelta y 2. Aquí voy a ajustar este hilo de arriba. Este primer hilo lo voy a ajustar. Y una vez que lo he ajustado voy a amarrar aquí para que no me estorben. Y continúo, amigos. Ahora con el tercer hilo. Lo cojo con mi boca, lo sostengo con mi boca y tejo sobre él el resto de hilos, haciendo 2 vueltas también. 1, 2. En este momento estoy haciendo nudo festón, pero con dirección hacia adelante o hacia la derecha, ¿no? El último hilo, amigos. 1 y 2 y continuamos con el siguiente hilo. 1, 2
Uno, dos, uno y dos. Y amigos, ahí pueden ver cómo vamos formando este triángulo. Ahora solamente nos falta un último nudo. Y ahí amigos, lo tenemos completo. Y para cerrar aquí, vamos a coger este primer hilo y sobre él vamos a tejer ahora los nudos, pero con dirección hacia la izquierda o hacia abajo. Ya no como lo veníamos haciendo, sino ahora hacia esta dirección. Y la forma en que lo hago es de la siguiente manera. Cojo nuevamente el primer hilo, el hilo más pequeño, me lo pongo en la boca y con el primer hilo que viene de aquí voy a hacer un círculo aquí arriba y por aquí voy a jalar el hilo. Ok, vean. Me sostengo el hilo con mi boca, hago el círculo con este hilo y por ahí jalo el hilo. Dos veces también. Una, hago el círculo y jalo el hilo por ahí. Dos. Lo mismo con cada hilo. Con el siguiente ahora hago el círculo así y jalo el hilo por en medio. Dos veces. Una y dos. Ahora el siguiente hilo. Un círculo y jalo el hilo. Una, círculo, jalo y dos. Nuevamente, jalo y hago un círculo. Una vez más, hago el círculo y jalo el hilo por en medio. Una, dos y ahora el último hilo. Una vuelta y dos. Y amigos, ahí pueden ver que ya cerramos la forma, la primera figura. Y ahora haremos lo mismo que hemos hecho aquí, pero con los nudos hacia la izquierda, como hemos hecho aquí. Y vamos a tejer sobre cada uno de estos hilos, hasta llegar al último hilo que sería el hilo que está acá. Así que nuevamente cojo el primer hilo, lo sostengo con mi boca y con el siguiente hilo que viene hago un círculo y jalo el hilo por en medio. Así amigos, dos veces. Una y dos. Continúo con el resto de hilos. Una y dos. Hago un círculo y jalo dos veces. Una y dos. Continúo. Una y dos. Y el último hilo amigos. Una y dos. Y aquí pueden ver cómo vamos avanzando. Y así continuar con el resto de hilos amigos.
Y amigos, aquí ya pueden ver cómo he avanzado. Y ya lo que continúa aquí es repetir, ¿no? Y ya vamos a repetir lo que hemos hecho aquí en esta parte. Así que para cerrar este triángulo voy a tomar el primer hilo y voy a hacer los hilos hacia la otra dirección, o sea, hacia la derecha. Así como hicimos aquí. Cojo el primer hilo, lo pongo en mi boca y con el hilo que sigue voy a hacer 2 vueltas de la siguiente manera. Vean. 1 y 2. Y ya como han visto, ya como saben, es repetir lo que hemos hecho aquí. Y ahí amigos, y ya como les mencioné, lo que continúa aquí es repetir, así como hemos hecho aquí, para luego cerrar la pulsera y hacer los detalles finales para terminarla. Así que amigos, yo voy a continuar con el trabajo, ya saben que es repetir, y les voy a contar las figuras que tengo aquí para más o menos calcular la distancia. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. O sea, 7 figuras de estas y una más. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arriba. 8 figuras arriba y 7 abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esa manera es como yo voy a calcular la distancia del trabajo. Así que amigos, voy a continuar y vuelvo para mostrarles cómo va quedando nuestro trabajo. Y amigos, aquí como ven ya he terminado el tejido y lo tengo amarrado aquí en esta madera. Muchos de ustedes ya saben que es aquí donde yo hago mis nudos planos sin espiral y es por eso que la tengo aquí amarrada, para poder seguir con la siguiente parte del trabajo, que es realizar estos nudos que están aquí, que son nudos planos, junto con estos nudos, y finalmente también hacer el nudo corredizo, para lo cual en esta parte del trabajo voy a necesitar los siguientes materiales. En esta parte voy a utilizar estos pequeños accesorios que son para esta parte que ustedes ven aquí. También voy a necesitar 3 pedazos más de hilo de aproximadamente 30 centímetros cada uno, una tijera, encendedor, este pequeño plástico que ustedes ven aquí, que es para medir la distancia de esta parte, de aquí a aquí. Este plástico tiene 7 centímetros. Y aquí ya tengo las pulseras terminadas, para que vean lo que vamos a hacer. Y sus nudos corredizos, como ven aquí. Así que amigos, lo que voy a hacer a continuación es realizar estos nudos que ustedes ven aquí, nudos planos, en esta parte. Voy a realizar entre 8 a 9 nudos planos. De la siguiente manera, amigos, vean. Aquí tengo 7 nudos y aquí voy a cortar. Y luego quemar. Voy a desatar el tejido
Y de estos hilos que me sobran aquí, voy a cortar 2 y me voy a quedar con 3. De preferencia voy a cortar los hilos más pequeños que me hayan sobrado. 1 y 2. Luego voy a quemar aquí. Quemo este extremo. Voy a pasar uno de los accesorios. Y con la ayuda de un hilo como este, cualquier hilo, voy a ayudarme a amarrar este hilo o estos hilos a la madera. Vean, aquí he hecho un nudo alondra y aquí voy a cambiar la posición y ahí estamos, amigos. Vean, ahora sí puedo amarrar bien y luego con la ayuda de este plástico voy a medir 7 centímetros del final hasta aquí, y aquí es donde yo empezaré a hacer mis nudos planos, o perdón, nudos en espiral. Vuelvo a medir y ahí empiezo. Voy a hacer 4 nudos en espiral. Ahí ya tengo 4 nudos. Voy a poner el accesorio en medio y voy a realizar 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4. Ahora quemo aquí. Perdón, ahora corto y quemo. Y amigos, así es como terminaría un lado. Y ahora voy a hacer lo mismo en el otro extremo. Y amigos, acá ya pueden ver el trabajo casi terminado. Ya tengo ambos extremos terminados con sus accesorios. Y lo que me quedaría por hacer aquí es el nudo corredizo. Para lo cual acá tengo el último hilo. Y esto que tengo en mis manos es una pelotita de cera, es una bola de cera. Ya en algunos videos les he hablado de ella. Y lo que hago es pasar la cera por el hilo para que así los nudos corredizos sean un poco más resbaladizos, ¿no? Corran mejor. Y para amarrar la pulsera a la madera me voy a ayudar otra vez de este hilo para poder hacer mis nudos planos. Voy a amarrar el hilo como lo hice anteriormente. Lo sostengo a un lado y en el otro extremo lo voy a amarrar. Y aquí en esta parte voy a hacer mis nudos planos. Entre 8 y 10 nudos planos para así formar mi nudo corredizo. Son los mismos nudos que hemos hecho aquí. Aquí voy 8 nudos y voy a hacer un nudo más.
los nudos no están muy ajustados para que puedan moverse, ¿no? Ahí lo pruebo y veo que pueden deslizarse. Así que ahora sí puedo cortar ambos extremos para quemarlos. Otra vez lo pruebo. Y ya está, amigos. Voy a desatar la pulsera. Y amigos, espero que el trabajo del día de hoy les haya gustado. Estos modelos son modelos fáciles, simples, ¿no? Para poder empezar a hacer los modelos más difíciles. Aquí les voy a mostrar pulseras que van a ser para el próximo trabajo. Vean. Este es el trabajo que veremos en el próximo video. Y estas pulseras son parecidas a estas. O es más, yo diría que son iguales a estas. Pero hay un pequeño detalle, un pequeño truco para que queden así. Así que amigos, este es el video en el que estoy trabajando ahora después de este. Y espero sea de su agrado. Ya nos vemos amigos y cuídense. Gracias.